Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta tarde tengo el privilegio de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta reunión vespertina, una hora que nos ha tocado con el toque de queda un poco difícil, pero el Señor es bueno y el Señor nos ayuda en cada cosa. Amén. Y quiero que leamos el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Una vez más te damos gracias, Señor. Tu palabra sea la que hable a nuestras vidas en esta tarde y que tú seas glorificándote en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Esa porción que está en el Evangelio de Marcos está también en el Evangelio de Mateo y en Lucas también. Y el Evangelio de Marcos tiene algunos detalles que Mateo y Lucas no tienen, y por eso lo seleccioné aquí, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y leemos la palabra, pero no nos detenemos a ver cosas o detalles que posiblemente la Biblia a veces no nos dice, pero sucedieron y no están relatadas en el texto bíblico porque a lo mejor no tienen una importancia en ese momento, pero sí cosas que sucedieron y detalles que sucedieron. Y esto acontece en Capernaum, dice Capernaum, su ciudad, porque en Mateo habla de que Jesús se instaló en Capernaum, después de haberse criado en Nazaret, se instaló en Capernaum. Dice la porción que estaban en casa, y uno se hace la pregunta: ¿en casa? Bueno, ¿en cuál casa? Posiblemente Jesús vivía en Capernaum. Muchos escritores, estudiosos dicen que era posiblemente en la casa de Pedro, donde ellos pasaban mucho tiempo y ellos estaban allí en ese lugar. Esas casas de Capernaum eran de un solo piso, edificadas con basalto sin labrar, una roca volcánica, una roca. En el exterior había una escalera que subía a la azotea, que era como una especie de terraza. Ese techo era plano y era construido sobre vigas y estaba hecho con losas o arcilla aprisionada. Un tema de que no hubiera tanto calor, sino que menguara el calor como aislante, esa arcilla. Y hago esa mención de cómo eran las casas porque estudiando el pasaje, pues obviamente me llamó mucho la atención lo que pasó. Dice que Jesús volvió de uno de los recorridos que estaba haciendo y entraron en la casa y había una multitud en esa casa. Mucha gente entró a la casa.
Dice que ni aún a la puerta podía entrar. La casa tenía un patio. Cuando habla de ni aún a la puerta, era que no cabía gente ni en la entrada del patio, porque ya había mucha gente adentro, gente en el patio interior y gente afuera de la puerta. Por tanto, no podían oír. Había una manifestación, había una multitud de personas que estaban en esa casa sin distanciamiento y ya no cabían nadie adentro y también sin mascarilla, ¿verdad que sí? Y se reunían muchos, ya el Señor era famoso y se reunían muchos a escuchar su palabra. Dice la Biblia que Él les predicaba la palabra de Dios, que Él les enseñaba la palabra de Dios. Muchas veces nosotros podríamos reunirnos y podemos adorar al Señor y podemos reunirnos a muchas cosas y a compartir, pero la palabra de Dios es lo que nos vivifica, la palabra de Dios es lo que nos enseña, la palabra de Dios es lo que nos hace a nosotros mantenernos en el camino del Señor. A María, en algún momento, cuando Marta estaba afanada haciendo quehaceres en ese hogar, le dijo: María ha escogido la mejor parte, porque María estaba a los pies del Señor escuchando la palabra, porque María se había sentado a prestar atención a lo que el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes estaba enseñando. Y nosotros tenemos que pensar en este tiempo que ser enseñados en la palabra nos va a ayudar a entender y a hacer frente a estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Eso nos dijo el Señor hace un tiempo. Pero es siendo enseñado en la palabra, es meditando en la palabra, no es oyéndola y la oí y ya mañana no me acuerdo de qué hablé, de qué hablamos, sino es escuchando la palabra y meditando en ella y revisando en mi vida si esa palabra se está haciendo vida. Yo comencé a ver esa porción y en los 3 evangelios me quedé pensando y dije, bueno, pero ¿de dónde trajeron ese paralítico? Vivía cerca. ¿Y quiénes eran esos 4 que lo llevaban? Posiblemente habían más, pero 4 llevaban al paralítico con una camilla y lo traían. Posiblemente venían desde una distancia considerable. O sea, no había Movimet en esa época, no, el 911 no estaba ahí. Era a pie y cada uno cogía un lado de la camilla y iban caminando. A mí me hubiera gustado recreárselo en vivo, pero con el tema del distanciamiento. Pero yo quiero que usted se imagine, porque ahora las camillas en los hospitales tienen ruedas y es muy fácil. Pero yo quiero que usted se imagine lo que es caminar 100, 200, 300, 500 metros con una persona. Sería pesada la persona. Agarrado. No es tan solamente la fuerza, es la coordinación para caminar todos al mismo tiempo. Sí. Y para que no se caiga ese hombre de esa camilla. Y esos amigos o vecinos o familiares de ese paralítico lo trajeron. Sería desde lejos, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo habían durado ellos cargando? No sabemos. ¿Pesaba mucho? No lo sé. Hay que estar coordinados a pesar del esfuerzo físico. Ellos llegan al lugar, a la casa donde está Jesús y se encuentran con una multitud. Y dicen, bueno, llegan entusiasmados, vienen todo el camino, no te apures, vamos para donde el Señor te va a sanar, tú verás. Pero cuando llegaron le dijeron, sorry, está llena la reunión, se llenó el formulario, ve a la reunión de la tarde, que seguro hay cupo ahí, ya la mañana se llenó, ya se llenó. Y ellos no podían acercarse por la cantidad de gente que habían allí. Ahí no había parqueo de minusválidos, ahí no había una fila especial para discapacitados, ahí estamos hablando de que no había manera de ellos entrar, acercarse. Pero de alguna manera ellos consiguieron la forma de acercarse a la casa para hacer lo que hicieron. Pero antes de eso, ¿qué nosotros hacemos normalmente cuando nos pasa algo así? Que usted entiende en el Señor, que el Señor le dice, ve y haz tal cosa, ve a donde tal persona y bendícelo, dile tal cosa o a tal cosa. Y tú vas y llegas a la casa de esa persona, no hay nadie, me voy, bye, Señor, cumplí. Hacemos eso muchas veces.
Yo siempre me acuerdo de mi hermano José Antonio, allá atrás, Muñoz, porque él, somos diferentes, ¿verdad? La forma de ser. Y él es así. Yo me acuerdo en el año 2002, estábamos en Montecristi, íbamos a una campaña y estábamos en la avanzada preparando la campaña. Pero mi hermano me dice, mira, yo sentí del Señor que subamos al morro en Montecristi. ¿Han ido a Montecristi? ¿Han subido al morro arriba? Yo no sé cuántos escalones son, pero son muchos. Yo lo que sé es que yo, a mitad del camino, le dije, mi hermano, podemos orar aquí en la mitad del morro y tocar el chofar desde aquí, porque él quería tocar el chofar allá arriba. Y yo, pero tú lo puedes tocar desde aquí, tócalo de aquí, que ya yo no puedo más. Me dice, no, es que tenemos que llegar de allá arriba. Y él siempre, cuando salimos, andamos buscando a alguna persona o andamos haciendo alguna misión, dice, a veces yo voy y digo, es aquí que tal, sí, pero no, ellos no están aquí, ellos salieron de fin de semana, ok, nos vemos. Pero no, a veces nosotros tenemos que insistir y buscar la voluntad de Dios y el propósito de Dios para ir un paso más, para caminar la milla extra, para tener esa fe que el Señor requiere que nosotros tengamos. ¿Qué? Posiblemente ese paralítico ya no tenía fe. Posiblemente ese paralítico ya estaba acostumbrado a ser paralítico y a que se lo hicieran todo, y a estar en una camilla, y no tenía la fe, la esperanza de mejorar su condición, pero se encontró con unos locos que decidieron llevarlo delante del Señor. Posiblemente él quería que lo llevaran, posiblemente quería que lo sanaran, pero exponerlo delante de tanta gente, ya yo me lo imagino a él, al paralítico. Cuando llegaron y encontraron la multitud, diciéndole, no, devolvámonos, se lo dije, yo te lo dije, mira la gente, vámonos, devuélvame para mi casa. Pero estos hombres no hicieron eso. Ellos, y imagínense a los 4 cargando el paralítico, no todavía, ponme la casa, cargando el paralítico. ¿Y cómo tú subes un paralítico por una escalera? Por eso yo busqué esa imagen de las casas de Capernaum de esa época. Porque aunque yo al principio dije, bueno, pero sin una escalera, ¿cómo se suben al techo? O con 2 escaleras, ¿cómo sería? Estaba medio preocupado, pero ya entendí que había una escalera exterior y ellos subieron por la escalera. Pero habían 2 que iban así y habían 2 que iban así. Usted ha hecho esa carga, pero ellos fueron. Pero no solamente, no era que el Señor estaba allá arriba y que el Señor lo iba a esperar, lo iba a recibir. A ellos se le ocurrió hacer un hoyo en el techo de la casa. Pero, mi hermano, y esa casa es suya, pues usted hace un hoyo ahí. Pero usted abre un hoyo, ojo, que también en nuestra mentalidad a veces nosotros pensamos las cosas como vemos películas y cosas, y pienso en un hoyito chiquito, pero para que quepa el paralítico acostado, ¿de qué tamaño era el hoyo? Ahora sí, ponme el paralítico. Entonces, abren un hoyo, ya yo me imagino el desorden en la casa, quitando el pedazo de techo y el pedazo de barro cayendo encima de toda la multitud, porque hay una multitud ahí adentro. Y el barro cayéndole en la cabeza y el Señor hablando, tratando de que no lo interrumpan, pero en amor, esperando que bajen al paralítico. Yo me imagino que si era la casa de Pedro, Pedro estaba ahí y Pedro, o la suegra de Pedro, estaba muy preocupado porque ¿quién? Ahora la gotera con ese techo. Imagínese usted, cuando llueve, a tapar el techo. Pero ellos suben y entre los 4, con 4 sogas, tipo misión imposible, comienzan a suspender en el aire a este hombre. El paralítico, en medio de esto, todos los ojos están encima del paralítico. La multitud completa mirando a este hombre que va bajando. ¿Qué estaría pensando el paralítico? Y mirándolo raro, porque le abrieron un hoyo a la casa y ahora lo están bajando. ¿Cómo hicieron el hoyo? Según cayó, y Jesús hablaba, imagino el ruido y la gente opinando, llamen a seguridad, los de seguridad siempre aparecen ahí, llama, saca a esa gente. Pero ellos fueron hábiles, rápidos, y bajaron en 4 cuerdas, igual, con fuerza, pero coordinado. Entonces imagina que ese hombre se le caiga ahí. Y bajaron a ese
hombre. Tipo Misión Imposible. Y llamando la atención. Yo no sé si usted... Yo soy una gente que a mí no me gusta llamar la atención. Pasar como que te hagan un bulto, un escándalo delante de la gente, porque llama la atención, entonces todo el mundo mira. Me pasó una vez, hace un tiempo. Estaba en un almuerzo de algo de trabajo, en un restaurante, muy fino, por cierto, y andaba un grupo con unos clientes, una cosa bien, y yo estoy ahí, y yo no sé qué es lo que voy a pedir en el restaurante. No tengo la menor idea de qué voy a ordenar en el restaurante. Se me ocurre llamar al mozo, en secreto aparte, decirle, ¿qué tú me recomiendas? No, te preocupes. Esto es lo que. Pero espérate. A mí no me importa si es bueno o es malo. Yo lo que no quiero es que eso haga un bulto, que eso llame la atención. Ustedes saben que hay platos así. No te preocupes. Ya mire, esto es así. No, eso es discreto. No te preocupes. Miren, mis hermanos, cuando ese hombre llegó con ese plato prendido en candela, alante de toda esa gente, me expuso a lo que yo no quería, a lo que yo le había dicho al mozo. Yo estaba casi a punto de devolvérselo, pero en amor, ¿verdad? Así, ese pobre paralítico estaba expuesto delante de todos, mirando. Y posiblemente mucha gente molesta porque el Señor está enseñando la palabra. Y dice, no interrumpan, ¿qué es lo que interrumpen con ese hombre? Rompiendo techo, bajando gente por ahí. Para nosotros es muy fácil ver y decir, viendo la fe de ellos. La fe de ellos, no vio la fe del paralítico, vio la fe de los 4. Y muchas veces nosotros hemos hablado de eso y hemos visto eso en la palabra. Wow, el Señor se movió por la fe de los 4 que lo llevaron y abrieron un hoyo. Pero usted vio el periplo que esa gente pasó para llevar a ese hombre delante de la presencia de Jesús. ¿Así ha llevado usted a algún familiar suyo en oración delante del Señor? ¿Así ha sido diligente para usted llevarle la palabra a una persona que necesita reconciliarse con Jesucristo? ¿O usted es lo que llega y dice, está lleno, bye? Dios nos llama a ser gente de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos lo bajaron, lo pusieron en el piso y el Señor lo miró al paralítico, miró hacia arriba y dice, al ver la fe de ellos, la fe de los amigos del paralítico. Posiblemente el paralítico vivía lejos y ellos no querían volver con el paralítico otra vez a cuesta, querían que el paralítico fuera caminando por su propio pie. Sí, porque habían oído de Jesús que sanaba, ¿verdad que sí? Amén. Pero así Jesús se mueve, no solamente viendo nuestra fe, sino en lo personal, sino también cuando otros oran y muestran fe por nosotros. Mi hermano, no se canse de orar. Ustedes están orando, porque el Señor se mueve cuando nosotros le traemos delante de su presencia a esos familiares, a esos amigos, a esos compañeros que no creen en nada, que son ateos, entre comillas. Tú se lo traes delante del Señor, a esos paralíticos al Señor. Y el Señor, en su misericordia, le dice, tus pecados te son perdonados. Y no lo sanó de afuera, lo sanó de adentro. El Señor le perdonó sus pecados. Puede ser, Dios es todopoderoso y tiene el poder para hacer cualquier milagro en nuestras vidas y para hacer cualquier cosa en nuestras vidas, y Dios tiene la autoridad para hacerlo. Pero a veces Dios, que conoce nuestros corazones, decide no hacer ese milagro exterior. Pero el que Dios siempre hace es el milagro interior, cuando tú abres tu corazón a Él y te perdona todos tus pecados. Y aún personas que no creen y personas que no tienen fe, por tu fe termina Dios perdonándole los pecados. Lo más importante, el perdón de los pecados. En una relación, los judíos entendían y entienden que el cuerpo está enfermo porque el alma está enferma, porque el alma tiene pecado. Y al Jesús hacer eso está sanando primero en el orden interior para sanar en el orden exterior. Es el alma lo que al Señor le importa. Este cuerpo, este tiempo finito que nosotros tenemos en esta tierra, va a pasar.
con un chin de tribulación, va a pasar. A Dios le importa tu alma y tu perseverancia. Muchas veces nosotros estamos preocupados con nuestro día a día, con las cosas comunes del día a día, con las aflicciones comunes del día a día, con las necesidades de nuestro día a día, con nuestros problemas y diferencias del día a día. Y Dios quiere que nosotros pongamos un poco nuestros ojos en la eternidad y que el perdón de pecados para nosotros sea lo más importante. Y ahí había un grupo de líderes religiosos, fariseos, escribas, dice, principales. No era día de reposo y no estaban en la sinagoga, estaban en una casa, pero Jesús ya estaba manifestado en su ministerio y muchos le seguían y ellos iban para oír a Jesús enseñando y lo tenían por maestro. Y esos grandes líderes del pueblo judío, esos escribas que estaban ahí, al ver que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, le dice, oh, ¿y este quién es para perdonar pecados? Porque el único que perdona pecado es Dios. Y ciertamente estaba correcta su teología. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ellos tenían a Dios delante de ellos y no lo estaban reconociendo. Ellos tenían a Dios hecho carne al frente de ellos. Y yo le voy a decir algo. Dice que Jesús, el versículo dice así: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? No fue que uno se paró y dijo, ¿y quién es este que está privando en Dios, perdonando pecados? No, ellos se quedaron callados. Pero en su mente y en su corazón, ellos estaban pensando, oh, mira este, blasfemo, haciéndose como Dios y que perdonando pecados. Nada más Dios puede perdonar pecados. Y dice que el Señor, que conoce los pensamientos y el corazón, les dijo conforme a sus pensamientos. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Esta mañana, Orfa mencionó un versículo que está en el Salmo 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Uy, eso que tú estás pensando ahora mismo, el Señor lo sabe y lo está viendo. Eso que hay en tu corazón y que llega a tu mente y que está en tu corazón cada día, Dios lo sabe y Dios lo ve. Entonces nosotros no podemos escondernos de Dios. Y Dios hace otro milagro delante de ellos y les dice, ¿por qué ustedes piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico al instante se levantó y el paralítico al instante comenzó a caminar y recogió su lecho, recogió su camilla. No la dejó ahí tirada. El Señor le dijo, llévate la camilla como testimonio. Llévate la camilla. Y es otro milagro porque si el paralítico tenía mucho tiempo, posiblemente estaba atrofiado su cuerpo entero. Posiblemente no tenía fuerzas. Cuando uno dura 2 o 3 días en una cama por alguna situación, tú no puedes cargar después nada porque pierde fuerza en el cuerpo. Posiblemente el paralítico perdió fuerza en todas sus extremidades, no solamente en las inferiores, sino en los brazos también. Sin embargo, se levantó renovado y nuevo y levantó todo eso. ¿Por qué yo les hablo de esto en esta tarde? Porque a algunos de nosotros nos gusta ser paralíticos por los beneficios que eso conlleva. Para que nos lleven de un lugar a otro, para que nos den privilegio en la fila, para que lo carguen, etc. ¿Usted no ha visto en los aeropuertos, en los aviones? No aquí, ¿verdad? Los dominicanos no hacemos eso en otro país. ¿Sabes por qué se ríen? En otro país, miren una fila de silla de ruedas de gente, pero que después de repente la gente se para y hizo un milagro el Señor. Pero es buscando el beneficio de tener una discapacidad,
porque te llevan al avión, porque te meten en una fila especial, porque te entran directamente de primero. Entonces esos beneficios, muchas veces las personas están detrás de eso. Igual que el paralítico, muchas veces nosotros somos paralíticos espirituales. Siempre queremos tener a alguien que nos ayude, siempre queremos tener a alguien que ore por nosotros, siempre queremos tener a alguien que nos enseñe la palabra y que nos lleve por aquí, que nos lleve de la mano y que no nos suelte, y siempre depender de una persona. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Dios quiere que nosotros no seamos paralíticos. Dios no quiere que tú dependas de otra gente que ora por ti, de otra gente que te enseña la palabra, de otra gente. No, Dios quiere que tú estudies la palabra, Dios quiere que tú ores, Dios quiere que tú te humilles, Dios quiere que tú seas el que te postres delante de Él. No que tengas un intermediario. Cuando eso, lo que pasa es que Dios lo que está buscando es que nosotros no dependamos de ninguna persona, sino que dependamos de Él, solamente de Él. Muchas veces los paralíticos se viven quejando de la manera por qué son paralíticos. Ay, lo que a mí me pasó. Ay, es que cuando yo era chiquito me pasó tal tragedia. Como Mefibosé, es que yo me caí, yo soy un perro. Cuando la mujer me iba llevando me caí y quedé lisiado. Y hay una parálisis que está en la mente. Hay un paralítico que es en la mente que está y en el espíritu del paralítico. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos autocompasión, el pecado de la autocompasión. Y muchas veces nos justificamos, no, lo que pasa es, a mí me pasó y a mí me pasó tal cosa, entonces el problema es este. No, Dios quiere que nosotros nos levantemos de la camilla y comencemos a andar. Yo le voy a mencionar 3 solamente en esta tarde tipos de paralíticos espirituales. ¿Por qué estamos paralíticos en este tiempo? Primero, paralíticos por el pecado. El pecado ha llegado tanto a tu vida, la ira, el enojo, la mentira, el engaño, la inmoralidad, que te ha hecho un paralítico que ya tú no puedes moverte por ti mismo, que ya tú dependes, que ya tú no tienes voluntad. El pecado ha hecho estragos en tu vida y ya tú no puedes sostenerte en pie, estoy hablando espiritualmente. El pecado se ha enseñoreado tanto de ti que no tienes voluntad. Y hacer tal o cual cosa, o de moverte, porque el pecado te domina, porque el pecado te maneja. Y Dios quiere que nosotros no seamos paralíticos, pero muchas veces el pecado nos tiene paralíticos. Hay un segundo tipo de paralítico, que es el paralítico por el miedo. Y miren, yo estoy convencido que el coronavirus es real, que existe, que es peligroso, que es muy contagioso, pero yo no tengo miedo, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y muchos de nosotros estamos en pánico y no queremos ni salir y estamos paralizados porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo al futuro y qué va a pasar mañana y cómo va a ser la cosa y cómo va a ser la vida a partir de ahora. Y entonces ya la universidad se va a quedar así, dicen algunos de los universitarios. Y ya el colegio va a ser así, virtual toda la vida. No, ojo, que quieren cambiarnos, quieren cambiarnos el esquema del mundo, quieren cambiarnos la forma de vida. Pero nosotros no podemos paralizarnos por el miedo. Es que estamos tan turbados sobre lo que está pasando en este mundo tan cambiante y de esa agenda de nueva normalidad, que tenemos miedo al futuro, que tenemos miedo a qué va a pasar mañana, que mejor no hago nada, parálisis. Y somos paralíticos porque el miedo nos paralizó. Y por último, el tercero que voy a tocar, paralíticos por conveniencia, porque ya nos acostumbramos, porque ya no tenemos esperanza y queremos ser paralíticos para que nos hagan cosas, porque queremos ser paralíticos espirituales para que nos ayuden, ayúdame, dame, llévame, órame, enséñame, guíame. Y el Señor quiere hacer eso contigo y conmigo, pero no quiere que nosotros dependamos de otro y no quiere que nosotros busquemos beneficio en una condición que nosotros podamos tener en nuestra vida. El paralítico de Hechos capítulo 3
vivía de eso. Y Pedro y Juan lo miraron y vieron que tenía fe para ser sanado. Y le dijeron, no tenemos plata ni oro, porque él estaba pidiendo, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque el Señor quiere que nos levantemos, pero que también andemos. Muchas veces nosotros nos quedamos en la autocompasión, en la queja. El pobre tan sufrido, ha pasado tanto, pobrecito de él, mi enfermedad, mis pérdidas, mis necesidades. Todo eso que hace que mueva a otra persona a ayudarte, si lo estás haciendo por el beneficio de que te van a ayudar, entonces te estás quedando paralítico por la conveniencia, pudiendo ser libre, pudiendo levantarte. Y hay 4 cosas con las que voy a terminar esta tarde que el Señor dijo al paralítico y que nos dice hoy a ti y a mí. Primero, ven al Señor, acércate, o que te acerquen, que te traigan. A veces nosotros estamos tan mal, que casi nos tienen que traer. Vamos para la iglesia, camine, mire, camine. No así literal, pero casi persuadido, ¿verdad? Porque nos hemos desconectado de las cosas del Señor. Porque nos pasamos 8 meses en la cuarentena y no nos podíamos reunir. Todo el mundo preguntaba, ¿y cuándo nos volvemos a reunir? Me hace falta, me hace falta. Entonces abrimos y miren. ¿Y dónde están? Usted no sabe cuánto tiempo nos vamos a poder reunir. Pero yo sí sé que el Señor está en su trono y está ahí. Entonces aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta gracia que Dios nos da. Aunque la hora sea incómoda a las 3:30 de la tarde. Esta es la reunión de la prueba, que es que se prueban lo que son cristianos de verdad. Pero vengámonos, dice la palabra del Señor, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer al morir en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que venir a la cruz del Calvario y acercarnos a Él. Solamente nos toca presentarnos al Señor con fe, en oración y en comunión íntima. El paralítico ya no podía, ya no tenía voluntad para hacerlo el paralítico. Sin embargo, encontró algunos amigos, algunos instrumentos del Señor que fueron a su casa, lo buscaron, caminaron el tramo que tuvieron que caminar, se metieron entre la multitud, se lo subieron al techo, rompieron el techo y que conste que no dice que arreglaron el techo. Hay que ver qué pasó ahí. Pero se atrevieron y lo llevaron delante del Señor, porque ellos sabían que si ellos lo llevaban delante del Señor, el paralítico no volvía igual. Aunque no lo sanara físicamente, yo le estoy hablando de que los pecados le fueron perdonados. Amén. Número 2, segunda cosa que hay que hacer: recibir el perdón de los pecados, lo más importante. Puede ser que nosotros tengamos mucho tiempo con una petición delante de Dios y que Dios no necesariamente nos la haya contestado, que Dios necesariamente no nos haya... Ahora nosotros no entendemos muchas cosas, más adelante entendemos. Después, cuando uno ve más adelante, uno comienza a entender las cosas y a entender los planes de Dios y a entender el propósito de Dios. Pero lo más importante y lo que Dios siempre hace es que quiere perdonar tus pecados. Pero para perdonar tus pecados tiene que haber fe. Tenemos que venir a la cruz, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que somos paralíticos y humillarnos delante de Él. Número 3, el milagro. Levántate. Pero el milagro es la palabra del Señor. El Señor le dijo, levántate. A ti te digo, levántate. Pero si Él no se levanta, hay una parte, ya Dios hizo el milagro, pero el Señor le dijo, levántate, ven, o cárguenlo y levántenlo. No, levántate. El Señor le dio la fuerza para levantarse, pero Él tiene que levantarse. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, diría Pablo, y cuando llegué al Señor, pues mi vida no era muy ordenada en las cosas que hacía, y dentro de las cosas que hacía de la mala vida, pues yo fumaba. Y duré 15 años de mi vida fumando.
Y llegué al Señor y yo le pedí al Señor todos los días que me quitara ese vicio, pero yo no podía dejar ese vicio, porque es un vicio. No podía dejar ese vicio. Señor, quítame esto, quítame. Pero yo seguía igual. Yo estaba esperando un milagro, a lo mejor que bajaran los ángeles con una espada y me cortaran la caja de cigarrillo así, algo así, no sé. El tema es que en ese tiempo fuimos a varios retiros, íbamos a retiros, a Jarabacoa, y entonces llegábamos al retiro un viernes en la tarde y volvíamos el domingo en la noche, ya a mi casa, y yo estaba desde el viernes hasta el domingo, no fumaba. Ni en la noche llegaba tan conectado que ni en la noche fumaba. Al otro día volvía a mi día a día. Y yo, Señor, quítame. Señor, me dice, cada vez que tú me lo pides, yo te lo quito, pero tú tienes que dejarlo. Cada vez que el Señor te dice, levántate, tú tienes que levantarte. Y así un día, el 24 de octubre del año 1999, yo dije, hasta aquí es. Y han pasado 21 años y el Señor me hizo libre. Pero hay que tomar, si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es el que hace todas las cosas. Pero la sanidad del Señor, nosotros si no la creemos, el Señor te puede decir, levántate, y tú te quedas ahí, es que no puedo. Es que estoy esperando que venga uno, porque cuando el ángel viene y mueve la puerta, alguien mete el agua, no te están preguntando eso, te están preguntando que si tú quieres ser sano. El sanador. Y por último, que se la dividí en dos. El tercero es levántate, pero el cuarto es toma tu lecho y anda. No solo le restauró las piernas, la parálisis de pararse que lo tenía postrado, sino que lo renovó con fuerza para cargar el lecho, porque el lecho no era que no pesaba, tenía unos palos, tenía una cosa y pesaba. La sanidad es integral. Cuando el Señor te sana, cuando el Señor te levanta, es integral, es completa, afecta todo nuestro ser. Cuando el Señor te dice levántate y anda, te está diciendo anda, sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Nuestra vida de creyentes tiene que ver con seguir al Señor, con caminar delante del Señor atrás, buscando su presencia, buscando su voluntad, pero seguir al Señor. Nosotros estamos llamados a seguir al Señor. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y nosotros tenemos, si decimos que somos sus hijos, tenemos que ser sus seguidores, sus discípulos, los que le siguen a Él. Y eso significa levántate, pero también anda, camina delante de mí, ven. Y el paralítico se levantó y glorificó a Dios, dice el Evangelio de Lucas, y le dio gloria a Dios. Posiblemente él no esperaba ese día, porque él no tenía la fe para ser sanado, pero lo que sí esperaban que Dios iba a hacer algo, eran esos 4 que lo llevaban a él. Hay un versículo en Efesios capítulo 5, versículo 14, que dice así: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios nos está llamando en este tiempo, mis hermanos, a que nos levantemos. Dios nos está llamando en este tiempo a que no durmamos más. No estoy hablando en el sentido espiritual. No perdamos más tiempo de acercarnos a Dios. No diga mañana yo me voy a poner en eso y me voy a acercar a Dios. Mañana yo voy a comenzar un plan de leer la Biblia. No, mañana no, hoy. Comienza hoy a buscar al Señor, comienza hoy a orar, comienza hoy a clamar delante de la presencia del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Nosotros necesitamos exponernos al Señor, nosotros necesitamos levantarnos. El Señor sigue con los brazos abiertos, esperándonos a nosotros, que nosotros vengamos delante de Él. Pero, así como el padre del hijo pródigo estaba en la casa esperando que el hijo pródigo llegara, cuando lo vio a lo lejos salió a buscarlo, pero hasta que no lo vio, no salió a buscarlo. Asimismo Dios espera que nosotros vengamos a Él. Él hizo la parte más importante, morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, morir para que hoy nosotros tuviéramos vida plena y para que en este tiempo que nos ha tocado vivir difícil,
Yo no sé si ustedes saben que nos ha tocado vivir el tiempo del fin. Nos enseña la Biblia y podemos ver señales del fin. Orfa ha hablado bastante de eso. Nosotros podríamos estar fríos, tibios, desviados, aturdidos por este año de turbulencia que nos ha llegado, pero la cosa viene dura. Yo no quiero meterle miedo a ustedes, pero lo que dice la Biblia, cuando usted lee Mateo 24, y cuando usted lee el libro de los Hechos y ve lo que le pasó a los discípulos de Cristo, entonces preparémonos para enfrentar con gozo las diversas pruebas que lleguen. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Preparémonos para cuando venga el momento de tribulación, nosotros nos sintamos gozosos por ser tenidos como dignos de padecer por el Evangelio de Jesucristo. Porque es un privilegio el poder padecer por el Evangelio de Cristo. Pero así como ese paralítico que necesitó ayuda, posiblemente nosotros necesitemos venir delante del Señor y recibir la sanidad que Él puede darnos. Hoy el Señor nos invita a venir delante de su presencia con fe, a acercarnos, reconociendo que no somos perfectos, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que en Él podemos ser levantados. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros nos acerquemos a Él y recibamos el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, y que seamos levantados, que nos levantemos y andemos conforme el Señor quiere hacer un milagro en cada una de nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu parálisis el día de hoy, yo no sé de qué tú eres paralítico, pero yo te puedo decir que para Dios no hay imposible. Yo te puedo decir que Él tiene el poder y la autoridad para sanar y para restaurar, y que Él, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, Él no lo desecha, Él lo recibe y Él viene delante de ti. No pienses que ya no hay oportunidad, no pienses que ya te desviaste tanto que ya no puedes volver. Siempre hay oportunidad en el Señor. Él quiere ver tu fe para agradarlo a Él, y cuando Él ve nuestra fe, entonces Él hace los milagros que tiene que hacer, con el milagro más grande, que es el milagro de la salvación, que es el milagro de la sanidad interna, la sanidad del alma y el perdón de nuestros pecados. Permítame orar en esta tarde. Padre, te damos las gracias, oh Rey. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad y tu amor, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a acercarnos a ti, Señor, a buscarte mientras pueda ser hallado. Enséñanos a levantarnos del sueño en este tiempo. Enséñanos, oh Dios, a buscarte y a hacer lo que esté a nuestra disposición para recibir el perdón de pecado que nos reconcilia contigo, y para recibir la sanidad y dejar de ser paralíticos. Hoy yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Hoy yo te pido que tú nos perdones, que podamos poner nuestros ojos en ti, que nuestra esperanza esté en ti, no porque lo decimos con nuestros labios, sino porque lo creemos con nuestro corazón. Que nuestra esperanza esté puesta en ti y que nuestra vida gire alrededor de ti. Que todo lo que hagamos sea porque queremos agradarte a ti, sea porque queremos obedecerte a ti, sea porque queremos ser sanados por ti. Ayúdanos, oh Dios, a tener compasión de los demás y a ser como esos amigos del paralítico que lo llevaron, Señor, que hicieron un esfuerzo y que no se rindieron, que tuvieron que subir, que tuvieron que caminar, que tuvieron que romper y tuvieron que vencer los obstáculos y la oposición para llevarlo delante de ti. Que nosotros podamos ser de esa clase
de amigos, de esa clase de hermanos, de esa clase de hijos tuyos, para que muchos puedan ser levantados y restaurados en este tiempo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Gracias, oh Dios. Bendito y alabado eres por siempre. Santo eres tú, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor.